La peste negra, también conocida como la muerte negra, fue un desastre terrible que cambió la historia para siempre. Surgió en el siglo XIV y se extendió rápidamente por Europa y Asia, dejando a su paso una estela de muerte y desolación. Esta pandemia, que arrasó Europa y Asia a mediados del siglo XIV, mató a millones de personas, y su impacto fue tan profundo que transformó la sociedad de maneras inimaginables. Esta pandemia, que arrasó Europa y Asia a mediados del siglo XIV, mató a millones de personas. Las ciudades y pueblos quedaron desiertos, y la población se redujo drásticamente. Las escenas de calles vacías y hospitales abarrotados eran comunes, y los manuscritos de la época reflejan la magnitud de la tragedia. Su impacto fue mucho más allá de las muertes, cambiando para siempre la sociedad, la economía y la cultura de las zonas afectadas. Las aldeas quedaron en ruinas, los mercados fueron abandonados, y la vida cotidiana de los campesinos se vio alterada de manera irrevocable. La estructura social se desmoronó, y las relaciones económicas se transformaron radicalmente. La enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, se extendió rápidamente por las rutas comerciales y arrasó con pueblos enteros. Los barcos que llegaban a los puertos traían consigo la muerte, y las rutas comerciales que antes eran símbolo de prosperidad se convirtieron en canales de destrucción. Se extendió rápidamente por las rutas comerciales y arrasó con pueblos enteros. La falta de médicos y las malas condiciones de higiene ayudaron a que se expandiera rápidamente. Las ciudades medievales, con sus calles estrechas y su deficiente saneamiento, eran el caldo de cultivo perfecto para la propagación de la enfermedad. La falta de médicos y las malas condiciones de higiene ayudaron a que se expandiera rápidamente. Los médicos de la época, con sus máscaras de pico, intentaban combatir la enfermedad con métodos rudimentarios y poco efectivos. Las calles sucias y los hospitales abarrotados solo empeoraban la situación. La peste negra dejó una marca imborrable en la memoria de todos, recordándonos lo frágil que es la vida y lo importante que es prevenir y responder a las enfermedades infecciosas. Los cementerios se llenaron rápidamente, y las familias en duelo se enfrentaron a una pérdida inimaginable. Las piedras conmemorativas de la peste son un testimonio silencioso de la magnitud de la tragedia. La peste negra no fue solo una tragedia, sino un momento crucial en la historia. Cambió todos los aspectos de la vida, desde cómo se organizaba la sociedad hasta las creencias religiosas. Las ciudades en ruinas y los documentos históricos muestran el impacto duradero de la peste, y los médicos de la época se convirtieron en figuras emblemáticas de la lucha contra la enfermedad. Cambió todos los aspectos de la vida, desde cómo se organizaba la sociedad hasta las creencias religiosas. Las iglesias se llenaron de fieles que buscaban consuelo, y las reuniones sociales se vieron profundamente afectadas. La vida cotidiana en la Edad Media nunca volvió a ser la misma. Entender la peste negra, sus causas y consecuencias, es fundamental para aprender del pasado y afrontar los problemas de salud del presente y del futuro. Los estudios históricos y los análisis modernos nos ayudan a comprender mejor cómo enfrentar las pandemias actuales y futuras. La peste negra nos enseña la importancia de la preparación y la respuesta rápida ante las crisis sanitarias. Se cree que la peste negra empezó en Asia Central, probablemente en las vastas y desoladas estepas, donde la bacteria Yersinia pestis ya existía en roedores salvajes desde tiempos inmemoriales. Estas regiones, con su clima extremo y su fauna diversa, proporcionaron un entorno perfecto para la proliferación de la bacteria. La bacteria se encontraba en las pulgas que infestaban a estos roedores, especialmente a las marmotas y otros pequeños mamíferos. Las pulgas, al picar a los roedores infectados, se convertían en portadoras de la bacteria. La bacteria se transmitía por las pulgas de estos animales, y de ahí a las personas. Cuando los roedores morían, las pulgas buscaban nuevos huéspedes, incluidos los humanos, lo que facilitaba la propagación de la enfermedad. La plaga se expandió rápidamente por las rutas comerciales, sobre todo la ruta de la seda, que conectaba Oriente con Occidente. Esta red de caminos no solo facilitaba el intercambio de bienes y culturas, sino también de enfermedades. Los barcos mercantes, llenos de ratas con pulgas infectadas, llevaron la enfermedad a los puertos del Mediterráneo. Las ratas, al desembarcar, se mezclaban con las poblaciones locales, diseminando aún más la peste. Desde allí,
La peste se propagó como la pólvora por Europa, llegando a su punto máximo entre 1347 y 1351. Las ciudades, con sus condiciones insalubres y alta densidad de población, se convirtieron en focos de infección, causando una devastación sin precedentes en la historia humana. La peste negra tenía 3 formas principales: bubónica, neumónica y septicémica. La peste bubónica, la más común, se reconocía por los bubones, que eran hinchazones dolorosas en los ganglios. Otros síntomas eran fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza fuerte y mucho cansancio. La peste neumónica, mucho más contagiosa, afectaba a los pulmones y causaba tos fuerte, dificultad para respirar y tos con sangre. La peste septicémica, la más peligrosa, ocurría cuando la bacteria entraba en la sangre, causando una infección general y la muerte en pocas horas. Eran tiempos de mucha escasez. Los mercados estaban vacíos y el miedo nos controlaba. No sabíamos quién sería el siguiente en enfermar. Recuerdo la desesperación de las familias. Perdimos a tantos seres queridos y con ellos la esperanza de un futuro mejor. La gente empezó a cuestionarlo todo, desde la autoridad de los gobernantes hasta la fe en la iglesia. Era como si el mundo se estuviera acabando. Pero en medio de tanto sufrimiento, también hubo mucha valentía y solidaridad. Nos unimos como comunidad para afrontar juntos la adversidad. En la Edad Media, era común hacer sangrías para curar enfermedades, incluyendo la peste. Los médicos de la época creían firmemente que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los humores en el cuerpo, y la sangre era uno de los principales humores. Por lo tanto, la extracción de sangre se consideraba una forma de restaurar el equilibrio y, en consecuencia, la salud del paciente. Se creía que sacando la sangre mala se curaba al enfermo. Este procedimiento se realizaba con instrumentos rudimentarios y a menudo en condiciones no muy higiénicas, lo que a veces resultaba en infecciones adicionales. Sin embargo, la fe en esta práctica era tan fuerte que se aplicaba a una variedad de enfermedades, desde simples resfriados hasta enfermedades graves como la peste bubónica, pero esto a menudo debilitaba más a los enfermos. La pérdida de sangre podía dejar a los pacientes extremadamente débiles y más susceptibles a otras infecciones. En muchos casos, en lugar de mejorar, los pacientes empeoraban, lo que a veces resultaba en la muerte. A pesar de esto, la práctica continuó durante siglos debido a la falta de alternativas y el conocimiento limitado de la medicina. Además de las sangrías, muchos usaban supersticiones y remedios caseros. Las personas recurrían a cualquier cosa que pudiera ofrecer una esperanza de curación. Los remedios caseros incluían desde infusiones de hierbas hasta ungüentos hechos con ingredientes exóticos. Estos métodos eran transmitidos de generación en generación y a menudo se basaban en la tradición oral más que en la evidencia científica. Amuletos, plantas y rituales eran comunes para intentar protegerse. Los amuletos se llevaban como protección contra los malos espíritus y las enfermedades. Las plantas se usaban en rituales que se creía que tenían poderes curativos o protectores. Estos rituales a menudo involucraban cánticos y ceremonias que buscaban invocar la ayuda de fuerzas sobrenaturales. Lamentablemente, la falta de ciencia hacía que estos métodos no funcionaran. La medicina medieval carecía de la base científica que tenemos hoy en día, y muchas de las prácticas eran más dañinas que beneficiosas. Los médicos de la época hacían lo mejor que podían con el conocimiento limitado que tenían, pero a menudo sus tratamientos eran ineficaces o incluso peligrosos. A veces, las supersticiones llevaban a cosas peligrosas. Las personas desesperadas por encontrar una cura a menudo recurrían a prácticas arriesgadas que podían poner en peligro su vida. Por ejemplo, algunos rituales involucraban el uso de sustancias tóxicas o la exposición a condiciones extremas, lo que podía resultar en lesiones graves o la muerte. Algunos creían que el humo de ciertas hierbas podía limpiar el aire y eliminar la enfermedad, lo que a veces causaba incendios. Estas prácticas eran comunes en tiempos de epidemias, cuando la gente buscaba desesperadamente formas de purificar el ambiente. Sin embargo, el uso de fuego y humo en espacios cerrados a menudo resultaba en accidentes trágicos. La desesperación y el miedo llevaban a la gente a probar cualquier cosa para curarse.
En tiempos de crisis, la falta de comprensión sobre las enfermedades y la ausencia de tratamientos efectivos hacían que las personas se aferraran a cualquier esperanza, por más irracional que fuera. Esto incluía desde beber pociones extrañas hasta someterse a rituales dolorosos. Aunque ahora sabemos que estas prácticas no tenían base científica, en ese momento eran las pocas opciones para los que sufrían. La medicina ha avanzado enormemente desde entonces, y hoy en día contamos con tratamientos basados en la ciencia y la investigación. Sin embargo, es importante recordar estos capítulos de la historia para apreciar el progreso que hemos hecho y para entender cómo la desesperación y la falta de conocimiento pueden llevar a prácticas peligrosas. La muerte negra dejó una huella enorme y complicada. Cambió la sociedad, la economía y la cultura de Europa. La población disminuyó mucho, lo que causó escasez de trabajadores y, por eso, más movilidad social para los que sobrevivieron. También cambió la agricultura y el comercio. Además, la muerte negra cambió la religión y la forma de pensar de la época, creando dudas y haciendo que la gente se cuestionara las instituciones. Es la bacteria que causa la peste bubónica. En el microscopio, esta bacteria parece un pequeño bastón. En la Edad Media no se sabía cómo se transmitía, así que la enfermedad se propagó sin control. Ahora, gracias a la ciencia, sabemos que se transmite por las pulgas y las ratas, lo que nos permite prevenirla mejor. Los antibióticos han cambiado el tratamiento de la peste. Con medicinas como la streptomicina y la tetraciclina, muchas menos personas mueren por la peste. Además, la vigilancia moderna nos permite detectar y controlar los brotes rápidamente, evitando que se conviertan en pandemias. Pero es importante estar atentos e investigar para estar preparados para posibles cambios en la bacteria. La muerte negra nos enseñó mucho sobre lo vulnerables que somos y lo importante que es estar preparados y responder rápido a las pandemias. Nos recordó que los países deben cooperar y compartir la ciencia. Aunque vivimos con avances médicos y tecnológicos, la historia de la muerte negra nos dice que debemos estar alerta y nunca subestimar el poder de la naturaleza.